Buenas tardes nomás, bienvenidos a un episodio más de Awaken Nomad, About Spirit and Soul, o sobre el alma y el espíritu. Hoy tenemos a una invitada súper especial de la que yo he tenido la oportunidad de conocer y de asistir a sus talleres. Su nombre es Viviana Moncayo, ella es coach y conferencista holística internacional desde la esencia del ser y está certificada por el ICF. Viviana, muchas gracias por aceptar esta invitación. Llevábamos mucho esperando por este momento. Hemos tenido la oportunidad de asistir a sus talleres y quería traerles esto porque es algo muy especial. Entonces nada, este espacio es tuyo. Cuéntanos quién es Viviana, qué hace Viviana, qué la mueve. Bueno, muchísimas gracias. Gracias de verdad por permitirme este espacio. Me encanta muchísimo poder expandir conocimiento, sobre todo cuando se trata de temas así tan holísticos, ¿no? Y bueno, la palabra holística, bueno, Paola me presentó, sí, mi nombre es Viviana Moncayo Valle, soy coach y conferencista holística internacional de humanización desde la esencia del ser, 26 años de experiencia en todo este proceso, colombiana, llevo residiendo en este país ya 5 años, trabajando obviamente todo el tiempo en mejorar herramientas, siempre estudiando, siempre me conecto mucho con tener nuevas cosas para entregarle a la gente y expandirle, ¿no? Cuando se habla de holístico es integralidad, es vernos desde un todo, ¿vale? Desde tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu espíritu. Entonces es un tema mucho más profundo cuando tú trabajas estos temas del crecimiento personal enfocados en el todo, ¿sí? Es súper importante. Entonces muchísimas gracias porque pues bueno, vamos a traer aquí una información que sé que es muy bonita y que nos va a ayudar a entender realmente esta perfección que somos, porque aunque sí tenemos cosas que mejorar y debilidades y todo eso, tenemos una ingeniería perfecta para pulirla cada día más, ¿no? Qué bueno tener esa información acá, porque yo soy muy apasionada sobre el autoconocimiento y me gusta como el approach que tiene Viviana en esto. Ella se involucra y lo hace muy personalizado, porque cada uno tenemos nuestras cosas, nuestra esencia. Entonces en el proceso nosotros nos conocimos en el Consulado de Colombia en un taller de la mesa de emprendimiento y ella es la que se enfoca en darnos las herramientas de autoconocimiento para que nuestros emprendimientos salgan a relucir. Antes de empezar a hablar de las cositas holísticas, cuéntanos un poquito de ti, de quién eres tú, de qué te gusta, un poco más personal que laboral. Bueno, que me gusta, algo que me apasiona muchísimo es trabajar en mí. O sea, pienso que ese ha sido como mi primer propósito. Vengo en un conocimiento interno más profundo. Precisamente cuando tú pasas por adversidades y te enfocas más bien en que eso es importante para tu crecer, es allí donde yo hice clic con mi vida. Fui criada por mis abuelos paternos, ausencia de madre y padre, pero en el camino de la vida me di cuenta que esos padres y eran la clave para yo empezar a crecer de verdad, de adentro hacia afuera. Y entender que todo parte de ahí, ¿no? De esa energía femenina y masculina, de esos padres que tú escogiste, porque nosotros los escogimos para crecer, y resulta que ahí en ese momento es donde ya parten mis abuelos y yo todavía miro atrás y digo, pero es que yo tengo todavía a mis papás. Y resulta que el proceso venía de mí, o sea, yo tenía que empezar ese viaje de perdón, tenía que empezar ese trabajo de niña interior. Duré muchos años en eso, pero cuando logré sanar con mi mamá, primero fue mi mamá, fue más fácil, digamos, fue más fácil con mamá porque sí tengo cosas de mamá pequeña, tengo imágenes de ella presente, aunque fui criada por mis abuelos paternos. Y de mi papá no mucho, entonces claro, siempre había esa resistencia de ese niño allí y todo está allí, ¿no? En ese viaje de ese niño interior, cómo empiezas tú a conocerte, a reconocerte, a aceptarte en total sombra, en total luz, totalmente desintegrada, era una mujer totalmente aislada.
de la esencia, o sea, de lo que es tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, porque siempre nos vemos como cuerpo, ¿no? Entonces, de todo el tiempo vivir afuera de mí. Y cuando ya empiezo este viaje y hago clic, y la relación que tengo hoy en día con ellos es supremamente maravillosa, escribí mi primer libro, está en Amazon, se llama El hermoso poder de sanar tu vínculo con tus padres, porque ahí parte todo. Entonces allá hay en ese libro hay unos ejercicios muy bonitos que te llevan a un proceso donde puedes conectar con cualquiera de esas herramientas, y habla mucho de esa parte, ¿no? De esa parte humana que te va permitiendo crecer de adentro hacia afuera, que antes mi proceso venía muy material, ¿no? Material. Entonces, sí. Hay algo que me ha parecido muy interesante, y es que siempre que Vivi nos ha dado un taller o nos ha enseñado algo, y es algo que me encanta y que creo que da mucha credibilidad a lo que hace, es que antes de tú vender algo, antes de ofrecer algo, antes de dar un taller, tú ya lo probaste contigo misma. Sí. Y eso me encanta, porque ella es la misma prueba de que la sanación y de que este camino funciona. Así es, así es. Entonces empecemos a hablar hablemos sobre el cuerpo físico y qué conexión hay, nos vamos extendiendo hacia el alma, el espíritu y las otras cosas un poquito más profundas, pero empecemos desde afuera. Claro, empecemos desde afuera, por ejemplo, viéndome como venimos en esta historia mía, por ejemplo. Crecí con resentimientos, falta de perdón. Entonces a veces cuando no nos damos cuenta que nuestro mundo interno está conectado con nuestro mundo externo, entonces ahí es donde tú tienes que darte cuenta que el cuerpo, la mente, el alma, nuestro espíritu están interconectados. O sea, no puedes pensar solo en el cuerpo. Entonces, mira, por ejemplo, yo llegué a pesar 136 kilos, cargas emocionales, falta de perdón, por ejemplo, enfocada mucho en lo que no tenía, no agradecía. Sí, nací en una familia donde mi abuela no era solamente buena, demasiado generosa, pero el amor de los abuelos era comida. Entonces siempre había falta de ese abrazo. Entonces nací en esa parte también incluso muy fría, ¿no? Entonces encuentras que todo esto, mira cómo está relacionado el cuerpo y cómo te grita por dentro todo lo que yo tragaba, ¿no? Pero entonces también entra a conocer un poco, porque por eso yo siempre invito a la gente, conócete, porque si tú te conoces, tú te comprendes. Pero muchas veces la gente no se toma este viaje en serio, entonces solamente se ubica en querer tener, y no se da cuenta que es tan importante ser. O sea, si tú partes del ser, estás hecho. Es un proceso muy bonito, es un viaje largo, sí, pero sin fronteras. Hay que gozárselo, porque el ser humano está listo para el dolor, entonces el cuerpo resiste dolor, ¿vale? Entonces tenemos que entender que no solamente es el cuerpo físico como el hueso, como la masa, ¿sí? como la carne, sino que también está interconectada con tus emociones. Entonces adentro hay unos órganos que conectan también. ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me escucho? ¿Qué veo? Esto es físico, ¿no? ¿Qué tiempo me ubico yo inteligentemente a estar conectada? Noticias. Estás aquí en la mente y estás conectando con ese radio tragedia, ¿sí? Esa cosa que está allí con el y si te pasa, y esa es que si no puedo. Entonces todo ese autoconcepto interno está trastornando esto que está fuera de ti, porque como es adentro, es afuera. Entonces, si tú no trabajas viéndote desde todo un contexto, pues ahí es donde te pierdes. Entonces, yo ya empiezo a trabajar en mí, hago primera sanación que me cuesta con mis padres, empiezo a bajar de peso. Fue bastante difícil porque estamos hablando de que era años de peso, ¿no? Entonces, tu piel, todo un proceso fuerte. Yo siempre me siento... Perdona que te interrumpa, sí. ¿Fuiste siempre gordita o cómo? Sí, claro, y fui la mayor, y acuérdate, cuando uno se trabaja todos estos temas desde lo físico, por ejemplo, aprendí la herramienta de la biodecodificación, ahí es donde dice
tu cuerpo te habla, o sea, es que el cuerpo nos habla incluso desde bebé, desde el vientre, cómo le hablas a tu bebé desde el vientre. Por eso es que es tan importante entender que el cuerpo conecta con la energía. Entonces, si yo soy una mamá estresada, mi hijo va a nacer un bebé hiperactivo incluso. Puedo yo misma generar incluso en mis bebés cosas porque estoy con ese cortisol allí. Entonces tú tienes que verte como un todo. Por eso es súper importante la parte del cuerpo, ¿no? Porque está interconectada con esa parte de tus células, con tu cerebro, con tus axones, cómo se van transmutando y se van transformando. Otra cosa es que traemos constelaciones familiares en el cuerpo, el ADN, entonces a veces tenemos propósitos sentidos y cogemos enfermedades que no nos corresponden, que tú mismo puedes regenerar y decir, esto no me pertenece, porque a veces hay un código familiar que uno como que quiere seguir en eso subconscientemente. Entonces vuelvo y te digo, no te puedes ver solamente como ese cuerpo que se come, ¿no? O sea, no es solamente esa comida. Es algo palpable. Tiene ¿no? que ser, exacto. Ahora, esto físico es importante porque somos materia, ¿no? ¿Sí? Y esta parte es densa, esto es denso, pero está la energía sutil. Entonces en la energía sutil ya viene esa otra parte, esa parte interna que te conecta, que te ayuda, que te guía, que te va diciendo cosas. Entonces ahí vamos trabajando esa parte. Entonces cuando tú entiendes que tu parte física está conectada con esas emociones, con esos pensamientos, ya ahí tú tienes que decir, bueno, ¿cómo te estás hablando? ¿Cuáles son esos? ¿Cuál es la persona con la que tú más hablas, Paola, en el día? O sea, ¿cuál es esa persona con la que tú más conversas todo el día? O sea, ¿quién es esa persona a la que tú llamas, te conectas? ¿Quién es? Externa a mí, yo creo que yo. La persona con la que uno más habla es con uno mismo. Entonces, si tú sabes que eres esa persona, todos tenemos una voz interna. A veces la gente me dice, no, pero, o sea, le da pena como aceptar que tenemos esa voz. Es que es parte de nuestra naturaleza. Tenemos una vocecita que nos habla. ¿Y cómo está activada esa vocecita? Si es un sonido o si es un ruido, porque si es un ruido, muy posiblemente tienes el síndrome del impostor, el que te está diciendo, no lo vas a lograr, es imposible, ¿sí? Esas creencias limitantes que traen, ¿de dónde vienen las creencias limitantes? De tu niñez, de cómo fuiste criado, ¿sí? Esos patrones, y ojo con esto porque esto es súper importante, no puedes juzgar a tus papás porque es que ellos tienen la información que recibieron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ser una mejor versión. Aparte de todo, volviendo a lo que mencionaste antes de que tú escoges a tus padres. Claro. Entonces, si escoges a tus padres, eso fue algo que a mí me ayudó a sanar muchísimo. Este libro que me leí del Plan de tu Alma, hermoso ese libro, me dio un montón de respuestas, a todo el mundo lo recomiendo, porque me puso en la perspectiva de si yo escogí esto, ¿quién soy yo para juzgar algo que yo misma escogí? Exacto. Obviamente las cosas, siento que en el momento en el que uno escoge, pues las cosas varían, ¿no? Es como que ellos tienen su libre albedrío y van a actuar en X o Y forma, pero cuando nos hacemos conscientes y tomamos responsabilidad también es más fácil. Exacto, y eso es muy bonito cuando tú hablas de la responsabilidad porque es respeto. Cuando yo trabajo, por ejemplo, el amor propio, es muy bonito porque el amor propio viene acompañado del respeto propio, ¿ya? Entonces ahí es donde yo me pongo también esos límites, pero cuando yo entiendo que debo tener autocuidado y que mi cuerpo tiene memoria, ¿sí? Porque fíjate cómo es esto, yo bajo de peso, pero mi cuerpo tiene memoria, porque tú te saboteas todo el tiempo y el cerebro es así, te lleva atrás, te quiere llevar atrás siempre. Entonces, claro, mi cuerpo empezaba, a veces bajé 70 kilos, era otra persona, me sometí a muchísimas cosas, sufrí cosas fuertes porque me dio alopecia, bueno, que muchísimas cosas que tuve, pero hoy en perspectiva yo digo, wow, esto era lo que yo tenía que vivir para llegar a tener este tema de conciencia, porque no lo tenía claro, ¿vale? Y que mis padres son maestros y que hoy en día yo sentarme con mi papá y reírme y escuchar su niñez,
me quitó un peso de encima porque lo estaba juzgando mucho. Y cuando tú no escuchas la historia de tus papás, por eso vives mucho afuera de ti juzgando a tus padres. Entonces, sí, fíjate que cuando tú te sientas con ellos a escuchar sus historias, te cambia totalmente la perspectiva de la vida y empiezas a abrazarlos a ellos y a decir, yo los volvería a escoger, porque son los que te han llevado a donde estás. Entonces es ahí donde tú tienes que trabajar tu autocuidado físico, ¿sí? Yo he implementado cosas, por ejemplo, como el ayuno intermitente, que me desintoxica y me mantiene más relajada. Soy humana también, me desintegro, eso es importante que lo sepas. También hay momentos de oscuridad, ya vamos a hablar un poco del alma. Pero eso es cuando te desconectas totalmente del otro lado, que es el espiritual. O sea, para que veas que cuando tú te desconectas, hasta el cuerpo se enferma. Entonces es todo muy bonito. Esto es lo interesante de esta temática. El hecho de entender que la conexión que hay entre esos cuerpos diferentes. Son 7 de los que yo conozco, no sé si hay más y el que pueda darme más información, bienvenido, pero estos 7 cuerpos están unidos. La energía se mueve y es real, y es como experimentarla por ti, el hecho de ver que si tú no cuidas esa energía, si tú no cuidas ese cuerpo, para mí personalmente yo tengo que hacer ejercicio, yo tengo que comer bien, yo tengo que dormir bien, si no yo soy un ogro. Y yo digo, ¿cómo me afecta tanto? Y la gente, no, es que eres muy sensible. No, es que mi vehículo, le debo respeto, le debo amor a este cuerpo, y cuando no lo hago, yo noto y siento como esa pesadez y no quiero levantarme y no quiero hacer, pero pues ¿qué le voy a exigir si yo no lo estoy cuidando? Exacto, y tienes que ayudarte mucho, por ejemplo, ¿con qué te levantas? ¿Con qué te acuestas? O sea, ¿qué le estás transmitiendo a tu cuerpo? ¿Con qué información lo estás autocuidando? Porque lo que tú dices, hay que cuidar el cuerpo, sí, está chévere que también nos cuidemos la piel, o sea, todo eso está muy bonito, pero sobre todo realza tu belleza natural. Hay gente que hay demasiadas imágenes perfectas en las redes, ¿no? Entonces, vivimos tanto afuera que queremos llegar a esa perfección y resulta que eso no es perfecto, o sea, ya nada afuera, el perfecto eres tú hacia adentro. O sea, eso es lo bonito de uno entrar en esto, ¿no? Que claro, nos gusta cuidarnos, pero el cuidado también está en qué te dices, ¿no? ¿Qué te hablas? ¿Qué información lees? ¿Cuáles son esos personajes los que tú sigues? ¿Cuáles son esos pasos inteligentes que te están ayudando a crecer tanto en cuerpo, alma y espíritu? Porque es que somos un todo, ¿no? Lo que te decía anteriormente. Entonces, ahora hablando ya de ese autocuidado, sería muy chévere, por ejemplo, entender la mente. Vamos a entender entonces ahora la mente. Dime por qué la mente es tan poderosa y qué impacto tiene lo que metas en tu mente con el resto de nuestro ser. Bueno, la mente, como tú dices, es poderosísima. O sea, esta puede ser la loca de tu casa, ¿sí? O puede ser tu faro de guía. Eso depende de cómo tú la direcciones, porque es que tú eres el que la direcciona, ¿no? Entonces es una dimensión que nos la entregó un ser supremo, o sea, porque esto es grande, es una ingeniería poderosa, porque la mente es una ingeniería, eso es una computadora que no la puedes comparar con la inteligencia artificial, porque ¿quién creó la inteligencia artificial? Pues tú, o sea, el humano lo hizo, o sea, por eso es que esta mente es tan poderosa. Entonces tú lo que tienes que hacer es entenderla. Y tiene un manual, la mente tiene un manual, y para ese manual toca empezar a conocerse primero desde la parte física, ¿no? ¿Quién soy yo? Entonces la mente está interconectada con esa dimensión donde tengo forma de pensar, razonar, analizar, guarda información, porque la guarda, y cuando te digo eso es como más grande que Google, es infinita, o sea, tú tienes memoria infinita. Y en la medida que tú la conoces, puedes crear mapas incluso mentales para recordar cosas cuando estás haciendo trabajos. O sea, tienes que empezar a conocer la mente. Ese viaje de la mente es muy bonito porque tienes tu parte que es lógica, está la parte emocional, está nuestra parte aquí espiritual, que ya vamos a entrarla, que es que por eso les digo, conecta con todo esto, la parte del subconsciente, ¿sí? Y todo eso queda guardado allí, como esas creencias que se van guardando limitantes. Entonces, cuando tú entiendes cómo funciona la mente,
ya tú empiezas a entender que la puedes hackear, ¿ya? Tú puedes empezar a desinstalarle creencias que te limitan, por ejemplo. Programas, que son hábitos, que algunos sanos, otros no sanos. Hay hábitos que ya no nos sirven, hay creencias que nos pusieron en nuestra cabecita de niños que ya no sirven. Entonces, cuando tú no te conoces, pues claro, a veces la gente me dice, Vivi, pero es que estos procesos de la mente, cómo se funcionan si todo el tiempo yo vuelvo y me devuelvo. Claro, es que si tú no le pones a la mente una ruta, ella te devuelve. Porque la mente es eso, la mente lo que hace es protegerte todo el tiempo. Entonces, si tú no la organizas, ella anda así todo el tiempo. Así que la mente tú la debes controlar, porque si no, ella te controla a ti. Aparte, bueno, esto de que te pone a salvo todo el tiempo, te mete en una zona de confort en la que nada pasa. Exacto. Nada pasa porque cualquier cosa que pase puede ser peligrosa. Exacto. Entonces, por eso lo que tú decías anteriormente, sal de esa zona de confort. Sí, hay que salir mucho de esa zona de confort porque mira, si tú entendieras que la mente es la que ve, los ojos son tu luz, pero la imaginación está en tu mente. Y si tú tienes una mente poderosa y la usas a tu favor porque sabes que es a tu favor, pues empiezas a cambiar el autoconcepto que tienes de ti. ¿Cómo me veo yo? ¿Sí? ¿Cómo yo me observo hacia adentro? ¿Cómo yo veo ese ser que soy y cómo lo proyecto fuera de mí? Porque, como vuelvo y le repito, como es adentro, es afuera. Si yo me autoconcepto, en mi mente tengo una visión distorsionada mía, eso se nota afuera. Si yo adentro mi mente la rechazo, si yo soy esa persona que todo el tiempo me estoy hablando mal, me estoy diciendo no valgo, estoy diciendo tan fea que soy, siento un rechazo interno hacia mí y a veces me llegan, ¿no? Gente para coach, no, es que yo siento que a mí la gente me rechaza, Vivi, yo siento que a mí nadie me quiere. ¿Y tú te quieres? ¿Cuáles son esas conversaciones? Buena pregunta. De la cantidad, mira, el cerebro funciona, la mente funciona así, tenemos más o menos un promedio de 50.000 a 60.000 pensamientos en el día, ¿ya? Y tenemos activada el ruido de la tragedia como en un 70% más o menos. Y de ese 70 hay un 90% que nunca existe, porque no es real, porque la mente no distingue entre lo que es real y es imaginado. Ella no sabe. Por eso es que tú le tienes que poner una imagen empoderada para que ella sepa que es real. A la mente no le gusta el futuro ni le gusta el pasado, le gusta como si tú lo estuvieras viviendo en el presente, ¿sí? Entonces, si tú empiezas a cambiar esa parte y la trabajas de esa forma, vas logrando todo lo que tú te propones, porque allí es donde está la ley del secreto, en la mente. Entonces la gente habla de la ley del secreto como si fuera esoterismo, y ni bueno ni malo, yo soy respetuosa del esoterismo, también hay cosas muy poderosas allí, ocultas y que están allí para la gente que tiene esa conexión también, pero la ley de atracción es la mente. Como existe la ley de la gravedad, existe la ley de atracción. Como existe la ley de atracción, existe la ley de causa y efecto, la ley de la sincronía, la ley de la aproximación, y todo eso es con la mente, porque tú tienes una parte reticular que te va mostrando cómo funciona la mente. La mente funciona así, es teleográfica. Cuando hablamos de teleográfica es como un misil, ¿vale? El misil va buscando el objetivo hasta que lo apunta y ¡tic!, dispara. Entonces, si tú a la mente la direccionas, la enfocas, ella te lleva al objetivo y ahí es donde tú materializas. Por eso es que muchas veces la gente, no sé si te ha pasado, a las mamás, por ejemplo, que se embarazan, empiezan a ver mujeres más embarazadas, o si te compraste el Mercedes, empiezas a ver, y no es que antes no existiera, es que la mente te enfoca en lo que estás. Y allí, si por ejemplo estás conectado con un propósito y estás en un emprendimiento o estás en algo que tú quieres para tu vida, enfócate en eso, que la vida te va colocando las personas, te va colocando las circunstancias, vas creyendo en el alma más, vas creyendo en el espíritu, porque te van colocando esos seres que necesitas para avanzar.
y eso se llama sincronicidad de la mente. Es como, perdón, es como un algoritmo, como funciona el algoritmo en las redes sociales, así funciona nuestra mente con la alimentación. Exacto, y es entender la cuántica, lo poderosa que es. Entonces ver que tu cuerpo también es energía y que tú atraes lo que tú eres por dentro. Entonces yo siempre le digo a la gente, si tú andas con 5 personas que se quejan, tú eres el sexto, tú eres el sexto. Si eres el escaso de mente, que para ti todo es caro y es imposible conseguir, tú eres el sexto, porque es que tú atraes lo que eres adentro de ti. Entonces, claro, yo necesito alimentar la mente, y la mente es como en un restaurante. Si tú le dices a la mente, yo no puedo hablar en público, por ejemplo, yo les puedo contar desde mi experiencia, a mí siempre me ha gustado la comunicación. Desde muy chiquita, fíjate, siempre quise ser profe, siempre quise ser profesora. Siempre mi alma siempre sabía lo que venía a hacer, pero pues como uno tiene que pasar por un proceso, pues entonces yo no sé de dónde fui ingeniera, porque yo también soy ingeniera de sistemas, soy estadística en salud, que eso, si ustedes me preguntan, después de una historia más adelante que hagamos otra cosa, les contaré que tenía supremamente bloqueado el cerebro. Hasta me acuerdo que también me afectó ahora en el inglés, ¿no? Para que veas cómo funciona la mente y para que tengas mucho cuidado tú cómo programas tus niños, tus hijos, es supremamente vital. Y recuerdo que todo esto viene en un bloqueo porque mi abuela me decía, tú puedes, me ponía 1000 profesores para matemática, pero ella no le dio mucha importancia a lo del inglés. Sin embargo, yo estudié en un colegio bilingüe, donde tenía que aprender inglés y todo eso, y nunca pasaba de segundo nivel. Ahora es que lo estoy viviendo en Londres, porque yo no podía desbloquear esa creencia. Y fue una profesora, yo me hice una herramienta, incluso yo tengo herramientas que te desbloquean, tengo incluso dentro de mi programa, yo tengo una compañía que se llama Conciencia Integral, igual también me gustaría que les compartieras mis redes, y que me sigan. Allí hay incluso cursos en mi página web ya montados con todo esto de hackear el cerebro y la mente, entonces es súper poderoso allí. Y ahí yo les explico cómo también hacer esta parte de la mente. Y ahí es donde yo entiendo, yendo hacia la profundidad de tu mente, que la profe me hizo una hipnosis, que esta herramienta es súper poderosa. Ella me dijo, usted sí es bien lenta para matemática e inglés, pero bien. Claro, el niño no tiene un proceso cognitivo, él no sabe, él no le puede decir a la profe, pero usted cómo así más lenta, usted no puede hacer eso. El niño se defiende y dice, y te lo crees. Si tú le dices a tu niño, al final del arco iris hay un saco de oro, él te lo cree. Entonces tú tienes que tener cuidado cómo le hablas a tu, porque ya lo estás programando para la adultez. Exacto. Todo lo que somos viene de las programaciones en la mente. Y cómo desbloquearlas, algunas son fáciles, otras no. Tienes que encontrar esa herramienta, tienes que ayudarte a encontrar esa parte que desbloquee la mente y te la hackee, ¿sí? La mente funciona a través de programas. Hay un manual, existe el manual de la mente también. La inteligencia emocional está muy conectada con la mente, que tiene que ver con las emociones. Entonces, muchas de las personas no se dan cuenta que el hablarse mal afecta al cuerpo, ¿sí? Te ves feo, te miras al espejo y te ves horrible, entonces el cuerpo ya se siente afectado, y efectivamente, como somos seres de energía, afuera te rechazan. Sí, algo que desde mi experiencia he visto literal es que lo que yo pensaba cuando estaba con esta mente turbia, cuando vivía en la mente turbia, son los que ahora viene a veces, pero ya sé manejarla, ¿no? Era que yo no me veía bonita, yo no me veía como que era como yo proyectando lo que yo pensaba que otros pensaban, pero era lo que yo pensaba en realidad, o sea, los demás no tienen nada que ver. Cuando yo empecé a trabajar en mi mente, empecé a ir a terapia, empecé a como a darme ese amor que necesitaba en trabajar y sacar toda esa toxicidad que tenía en mí, dejarla, no la necesito, mi cuerpo físico empezó a cambiar. ¿Ves? Total. Me empecé a ver en el espejo bonita, dejé de poner maquillaje, de vestirme y tratar de parecer de una forma, no. Exacto. Entonces, eso de las afirmaciones o de hacer ese trabajo psicológico de entender qué es lo que te pasa, por qué te pasa, qué piensas, por qué lo piensas,
y me di cuenta muchísimo de las programaciones que me pusieron cuando era niña, y muchos de lo que todavía trabajo con mi cuerpo físico son programaciones que me cuesta todavía, es muy difícil, no es tarea de un día para otro, pero vienen de cuando era niña. Sí, total, todo está allí, la mayoría de las cosas están allí. Entonces, cuando tú tienes que hacerte ese viaje, es conocer esas creencias que te están limitando ahora, ¿no? Cómo desinstaurarlas. A la gente me pregunta, pero ¿cómo se desprograma? Bueno, la mente tiene una desprogramación, así, igual a un computador se desprograma. Entonces tú tienes que empezar a hacer trabajos de programación, de volver a instaurar nuevas creencias, aprender a desaprender y volver a aprender. Y tienes todo el poder para hacerlo. El que no lo quiere hacer es porque no sabe cómo funciona su mente, su cuerpo. O sea, es así de sencillo. Entonces tú puedes. Yo he logrado todo a través de eso, de la mente, y me gusta mucho estudiar eso, o sea, me encanta esa parte, y obviamente la parte emocional, porque si tú no te trabajas en una integralidad, pues obviamente vas a fallar, ¿listo? Tengo una pregunta sobre esto que me parece muy importante, y es que nosotras, siento, y me puedes decir si estoy errónea, hablamos desde un punto de privilegio, porque nosotras no tenemos que preocuparnos de comer, de qué vamos a comer mañana. Nosotras sabemos que tenemos para comprar la comida, y estamos en cierta comodidad para poder hacernos cargo de nuestras emociones, pero hay muchas personas que no están en ese lugar. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo hace la gente para empezar a desprogramarse cuando tiene preocupaciones como cómo va a pagar el alquiler, qué va a comer? ¿Me entiendes? Mira, hay una cosa que me encantó, esta pregunta me gusta. La gente se acostumbra a vivir así, ¿vale? Por eso no hay pobreza, hay mentalidad. Por eso vuelvo la mentalidad de pobreza. Eso es una, ¿ya? Sí, a veces, como decía, yo no me crié en una familia así súper rica, ¿sí? Pero vivíamos normal, pero siempre recuerdo que a final del mes había la creencia de que será que todos los servicios y todas esas cosas, entonces tu mente está en escasez, entonces claro, tú vives ahí en eso y te acostumbras, entonces cuando eso se te vuelve paisaje es peligroso, porque no entras en conciencia, entonces ahí es donde a veces el pobre se hace más pobre, ¿sí? Y el rico tiene herramientas para salir adelante. Ahora, que el dinero es importante, pero por supuesto, y eso tiene que ver también, porque la velocidad de tu cuerpo también va como la velocidad de la materia, ¿no? Y acuérdate, al dinero le gusta la velocidad también, entonces tú cómo te relacionas con esa prosperidad, con ese dinero, ¿por qué el dinero se te va? Y aquí es donde empieza el techo mental. Te decían, por ejemplo, es que el mafioso es el rico y es el malo, y entonces ese rico es malo, ¿ya? Entonces eso ya queda instaurado, te queda programado. Es que hay que trabajar muy duro, entonces te programan a trabajar duro, entonces no te enseñaron que existe la ley del menor esfuerzo, que significa encontrar tu propósito, hacer lo que te gusta. Pero cuando vives en otro mundo, entonces vives trabajando duro, y el que trabaja duro no es feliz, porque te pierdes totalmente eso. Entonces cuando uno está haciendo lo que no vive, exactamente, entonces claro, ahí es donde tú empiezas. Mira, yo siempre le recomiendo a la gente, yo tengo mi mentor, yo tengo mi coach y tengo mi psicóloga, porque yo también paso por mis lados oscuros. Entonces, si tú sabes que necesitas una guía, hoy en día, mira, la gente, hay que decirle a la gente eso, un psicólogo no es que la gente esté pasando por algo mal, loco, no, es que todos necesitamos una guía. Estamos en un mundo lleno de demasiada información, nos tienen invadidos de demasiada información, pero poca formación. No vive fuera de ti, las noticias no te van a solucionar el problema, la economía no te va a solucionar tu realidad, la política no te soluciona la realidad. Tú haz tu realidad, tú creas realidad propia, así funcionas tú. Entonces, claro, trabajar en ti es la clave. ¿Cómo funciona? Entonces, el pobre, yo les enseñaba algo que se llama el software del alma, ¿te acuerdas? En el software del alma es muy bonito, ese taller es súper bonito, donde se trabaja mucho el deseo, ¿sí? ¿Cómo lo llevo a la acción? Entonces eso se transforma
y como muchas personas que aunque fueron pobres, ahora son personas que están lejos, o sea, llegan lejos porque ya desprogramaron su mente, ya esa riqueza no existe en sus cabezas, ¿ya? Porque es eso, es mentalidad de pobreza. Bueno, Vivi, pasemos a temas más profundos. Okay. Cuéntanos cómo podemos conectar, percibir, describir el alma. ¿De qué forma hablarías o nos explicarías? Bueno, yo he venido analizando mucho el tema del alma porque es que es tan hermoso hablar de ella y yo me hice un curso de milagros, a mí me encantó entender de que el alma nunca es amenazada, ella es pura, es tranquila, es sabia, es suave, no tiene aroma, es transparente, es todo eso que se conecta a través de tu intuición, es perfecta, o sea, el alma se dice es perfecta. Entonces, ¿cómo tú, por ejemplo, cuidas de tu cuerpo y no cuidas del alma? Entonces, a través del espíritu, que lo vamos a hablar ahora, el alma también hay que alimentarla. Entonces, como por ejemplo, ¿cómo se alimentaría el alma? Yo alimento mi cuerpo con el ejercicio, el autocuidado, cómo me veo, con mi autoconcepto. Ya conectamos la mente con el cuerpo, ahora conectemos la mente, el cuerpo y el alma. Entonces, si yo a la mente le hablo bonito, ¿sí? Y yo me veo bien, ¿vale? El alma está en su luz, entonces ella conecta y es la intuición. Entonces tú cuando vives en presente, entonces tú a veces te pasan cosas y dices, no, yo hoy no me voy por ahí, yo hoy me voy por acá. El alma te guía, ¿sí? El alma es esa guía que está allí lista para darte guía todo el tiempo. Es como un sentimiento. Sí, es como esa parte que está allí dándote luz todo el tiempo cuando tú vives dándole alimento. Entonces, ¿cómo la alimentas? Con el agradecimiento, gratitud, con el perdón, ¿sí? Devolviéndome a perdonar, ¿sí? Porque es que no soy perfecto y también debo empezar a perdonarme yo, ¿no? Porque es que el perdón empieza conmigo mismo, porque me perdono, me siento, me amo, gracias, porque esto que estoy viviendo yo lo tengo que depurar también. O sea, también porque nosotros somos nuestro más grande y propio enemigo. Exacto. Y nos hacemos demasiado daño. Entonces tú atraes eso y a veces, por ejemplo, yo vivía mucho contrariada porque yo a veces cuando caía mal yo lloraba, yo decía, ¿yo por qué caigo mal a esa persona? ¿Yo qué le hice? Pero cuando tú ya entiendes cómo funciona el alma y entiendes que esto es energético y que todo el mundo se va dando cuenta que es que el otro está mostrándome algo de mí, que es esa ley del espejo que también es súper poderosa y bonita, entonces ya tú empiezas a encontrar ese punto de equilibrio donde el alma tienes que llenarla de silencio y tú la mente no las pones en silencio, tú la mente la dejas que esté todo el tiempo ocupada, activa. Y entonces aquí es donde la mente en silencio alimenta el alma, ¿sí? Le da energía al cuerpo, ¿sí ves? Y a través de esta se activa tu espiritualidad porque entonces estás en presente y en ese presente haces acciones espirituales como por ejemplo vivir mucho más en conciencia, porque el alma es eso, ayuda. Ahora, el alma también pasa por el lado oscuro, ¿no? Cuando la noche oscura del alma. Sí, cuando por ejemplo tu cuerpo, como la mente está en el lado oscuro y te estás maltratando y entonces estás en el easy, me pasa, y es que no sé qué, y es que no lo voy a lograr, y es que si de pronto tal cosa, porque así es que vivimos, entonces la mente está todo el tiempo en ese síndrome del impostor. Entonces cuando tú estás allí afecta la glándula del éxito, que es esa glándula pineal que opacas, porque nosotros tenemos esa glándula, es poderosísima, ¿no? Ella tiene unos cristales que conectan con el alma, por eso a veces te dice, ¿tus ojos son qué? La ventana del alma. Por eso cuando tú entras a un espacio, tú conectas así, tú haces esto, o sea que ella conecta con todo esto, es súper bonita. Entonces el alma está conectada con el todo. Y si tú, por ejemplo, vas a una playa, quédate en silencio. Quédate en silencio y escucha los sonidos primordiales del mar, de las olas. Incluso alcanzas a escuchar cómo la arena entra ahí en el agua. Eso es tan bonito, es el alma
que tiene ese sonido que te lo hace escuchar. Pero cuando tú estás solamente, mira, ya se están bañando y metámonos y listo, también es súper bacano porque el cuerpo también recibe energéticamente todo lo del mar. Pero los sonidos primordiales no solamente están allí en el mar, también están en el silencio, están en un parque, por ejemplo, el pasto, los árboles. Eso es darle al alma esa tranquilidad, es con qué me acuesto, a qué le estoy diciendo a mi alma por la noche, mañana vamos a estar mejor, cada día entonces ¿qué hace el alma? Te empieza a mandar señales, ¿sí? Y te vuelves súper creativo, vives más en propósito, porque el alma te expande, sí. Te ayuda a creer más en ti, ¿sí? Y cuando ella pasa por su lado oscuro, también se transmuta ella, ¿no? O sea, es como que pasa por ese momento y vuelve y saca la luz, ¿no? Entonces, allí es donde el alma también es ese faro, ¿sí? Sí. Que ayuda a otros a alumbrar, ¿ya? Entonces, tú te vuelves ese guía. Entonces, tú sabes que tienes luz, porque el alma es una luz, ¿ya? Entonces, a través del alma tú proyectas esa energía. Entonces, la persona, tú dices, y tú lo sientes, ¿no? Hay sitios donde energéticamente es como pesado. Sí, sí, uno lo siente. El alma te está mandando señales de que de pronto ese sitio no es sano para ti. Pero si tú no estás conectado con el alma y estás todo el tiempo en el cuerpo, vas a coger de esa energía densa, porque te fuiste así, solo con el cuerpo, con la necesidad. Y ahora me hago entender. Entonces, en ese sentido, el alma es supremamente importante, hay que alimentarla. Meditación, la meditación, el agradecimiento es súper importante, es como un estado. Yo dicto talleres de agradecimiento porque eso no es un tema de cortesía ni de tener una eternidad de deuda. Sí. El agradecimiento es un estado, como el perdón, ¿sí? El agradecimiento es la llave de tu prosperidad y el perdón es tu llave liberadora. No deberíamos ni siquiera de pensar en esa parte, pero el humano necesita eso, ¿no? Para poder empezar a mejorar en su alma. Claro. Entonces, cuando tú empiezas a hacer ese camino, el alma empieza también a darte recursos, porque como ella ya viene con demasiados recursos, información ya ahí codificada, entonces ella simplemente está lista para cuando tú digas, conecta conmigo que necesito crecer, ¿ya? Bueno, Vivi, ya hemos hablado del cuerpo, de la mente y del alma. ¿Qué nos faltaría y cómo conectamos con...? El espíritu, o sea, el espíritu que también es el que trasciende, ¿no? El espíritu siempre es el que trasciende. A ver, es un aspecto también puro, ¿sí? Poderoso, es súper poderoso. Es tan grande, mucho más grande que tú, ¿ya? Porque está más conectado con un ser supremo, que para muchos es el universo, a otros le llaman Jehová, a otros le llaman Dios, Alá. Yo le llamo Dios, ¿vale? Para mí todo arranca de ahí. O sea, si tú empiezas a activar tu espiritualidad, ese es como el principal camino para tú estar conectado con los demás, ¿vale? Entonces, en la espiritualidad está todo lo que es el ego, que cuando yo estoy espiritual yo puedo controlar mi ego, ¿ya? Entonces allí ya entra, se aleja un poco el tema de, por ejemplo, dejar de juzgar. Cuando tú entras en estos estados de espiritualidad, tú dejas de juzgar tanto afuera, ¿ya? Trabajas más es en ti. La persona espiritual trabaja más en sus acciones y de estar juzgando ya el otro hizo, el otro no hizo, porque si tú eres espiritual, sabe que esa persona está pasando por un proceso y que si fue agresivo, no es la persona, es lo que hay en su mundo interno. Cuando tú ya te conoces, entiendes que el otro también puede estar actuando bajo ese automatismo. Entonces, a través de la espiritualidad, te es fácil perdonar, ¿sí? Te es fácil cualquier cosa en la vida, por más dificultosa que sea en esa adversidad oscura que tuviste que vivir, ¿sí? Porque el ser humano sí o sí tiene que estar preparado para el dolor. O sea, nosotros estamos preparados y estamos programados para el dolor. Ya, si tú no eres ese ser espiritual, pues
la opción que hace la mente es el sufrimiento, ya eso es opcional. Entonces el alma dice, bueno, pues si quieres sufrir, es parte de tu proceso, tú escoges. Pero si tú eres espiritual, tú sabes que vas a pasar por un momento duro, que espiritualmente si eres firme, sabes que hay una fuerza poderosa que está ahí agarrándote, aunque tú te quieras tirar a ese mundo duro en el que estás pasando, porque pasamos por duelos. Y los duelos no solamente son las muertes físicas, los duelos están en las separaciones, en los procesos de nuestros hijos, porque cuando somos mamás nos damos cuenta que casi que uno quisiera que ese dolor fuera de uno, ¿sí? Sí. En el duelo está también las pérdidas de trabajos, relaciones de noviazgos fuertes, una relación de amistad, incluso en cosas materiales. Tenemos que hacerle el duelo a las cosas materiales. Mira, y algo muy importante que lo vivimos nosotros, y es ese duelo de emigrar. claro, De ese duelo ese duelo del emigrante, por ejemplo, yo esa es una de las cosas que me quiero poner dentro de mis metas. Yo quiero hacer un libro de eso, de cómo nosotros los emigrantes tenemos que vivir un duelo. Es que nadie sabe lo que uno vive internamente. Y si uno no tiene esa base espiritual, sufre demasiado porque no encuentra la luz en medio de tanta adversidad, porque es que te estás moviendo de tu zona de confort, no es tu gente, no es tu país, no es tu lengua. La comunicación es O sea, mira cómo te tienes que estirar, y si estás fortalecido espiritualmente, el espíritu conecta con tu alma y te va dando los recursos. Y esa luz te va llegando, porque lo que tú eres allá, lo eres acá. Es que eso, mira que mucha gente, por ejemplo, en mis talleres, cuando trabajo mucho también con estudiantes que están empezando, ¿no? Son adolescentes y están en estos procesos. A mí, primero, ellos en la parte espiritual ya están más desconectados, entonces hay que traerlos un poco más a la conexión, porque estos jóvenes de ahora vienen muy desconectados de eso, porque el tema virtual los ha absorbido. Y los padres están en el hacer, entonces se olvidan de esto, de conectar con sus almas, de conocer a sus hijos, entonces los alejan de la espiritualidad. O sea, es que nosotros somos los padres, somos los que alejamos a nuestros hijos de la espiritualidad, porque somos ejemplo, entonces estamos en el hacer todo el tiempo. Entonces los niños, como no les dedicamos ese tiempo, ellos en el mundo virtual se les paraliza ese tema espiritual, ¿verdad? Porque viven la materia. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar con ellos, yo siempre les hablaba a estos jóvenes en esa parte espiritual, y ellos decían, pero ¿cómo? Si a uno lo que le dicen en la casa es que uno no debe revolver lo que le pasa en la casa con lo del estudio o con lo del trabajo. Mentira, porque tú eres un ser integral. Tú tienes una maleta aquí que cargar, ¿cierto? Todos tenemos una maleta aquí pesada, depende de ti, si es pesada o es ligera. Si yo voy descargando las piedritas que tengo y las voy puliendo como diamante, porque cada adversidad es una piedra que si tú la ves, es un aprendizaje. Uno nunca pierde, uno aprende. Entonces, cuando tú coges esa piedra y dices, uy, no, esta situación, Dios mío, dame guía. Yo no sé cómo manejar esta situación, se me está saliendo de mis manos y mi parte espiritual está cero. ¿Cómo hago para verlo? No me lo permite, porque estoy ciega, no tengo ni espiritualidad y mi alma está oculta. Entonces, si yo trabajo mi parte espiritual es la clave, porque es Dios ayudándote a hacer, dándote guía. Es que todo lo que tú haces es a través de esa fuerza. Tú tienes ángeles que te acompañan, es real. Toda esa parte tú no la ves, es que es tan bonita, tú no la ves. La gente a veces dice, ay, qué casualidad. No existe. Qué causalidad. A veces uno dice, ay, me encontré un ángel terrenal. Dios te puso esa persona allí porque estás conectada con tu espiritualidad. Es que es así. Entonces la espiritualidad lo que nos ayuda es decir, bueno, mira, yo me equivoqué, ¿cómo puedo perdonar? ¿Cómo me perdono primero? Tú no tienes que tener a la persona al frente a veces ni siquiera para pedir perdón. Tú puedes hacer un ritual con esa parte espiritual tuya, y cuando tú estés listo vas donde la persona. Es más, mira, a veces ni necesitas eso, porque cuando tú tienes un perdón genuino, literal lo olvidas. Sí. Y cuando te encuentras esa persona y conectas,
el alma de esa persona ya lo comunicó al otra alma. Por eso es tan bonito esto, porque nos comunicamos. La telepatía son las almas comunicándose, eso existe, es real. Entonces a veces la gente dice, ay, qué caso, mira que me llamaste y yo estaba acordando, eso es conexión almática, esa es la telepatía. Por eso las oraciones, por eso yo respeto mucho el tema de la religiosidad. Para mí eso es supremamente respetable, pero la espiritualidad es diferente a la religión. Y eso sí es importante que le quede claro. Yo por ejemplo, soy de familia judía. Siempre se guardaba el sábado, del viernes al sábado, tenía esta parte. Tenía mamá, por parte de mi mamá son católicos, soy casada con un musulmán, es una cuestión allí, soy de mente abierta. Y yo empiezo a entender que el Corán, la Torá, todas estas cosas nos están mostrando que hay una fuerza superior a ti. Tú no puedes negarla. Llámale como quieras, pero es uno solo y ese es el que te va a dar la fuerza para tú seguir tu camino. Y estamos listos para poder conectar con esa fuerza. Y está siempre esperando a que nosotros queramos, porque es nuestra decisión. Entonces cuando tú conectas con eso, entonces yo por ejemplo cuando estoy en la mezquita yo me siento conectada porque mi espiritualidad conectó allí. Si la tuya conectó, conecta, eso es respetable. Pero que en la acción se vea, porque la espiritualidad se va a ver es en tu acción. Si tú eres un ser espiritual, tú te cuidas de no hacerle daño al otro, ¿sí? Tú activas un sano egoísmo propio. Tú sabes que tus intereses también son importantes los de los demás. Tú entiendes que si tú ganas, el otro también tiene derecho a ganar, que si tú brillas, tú puedes ayudarle al otro a través de la espiritualidad a brillar también, porque hay luz para todos, pero la gente que vive en el cuerpo se encandelilla tanto, o sea, tiene tanta luz que se encandelilla y ni siquiera se ve sus puntos ciegos, porque es que tú no te ves tus puntos ciegos. Entonces trata de estar más en eso, ¿no? En mente, cuerpo y alma, conectados con el todo, y así tu vida va a ser más ligera. No te voy a decir que no te van a pasar cosas porque no, esa es la vida. Es el plano terrenal. No existe un proceso de sanación lineal. Ay, empiezo a sanar aquí, todo me va a ir, pero no, tu proceso es así, curvo. Pero entonces en estos momentos de bajada, aquí hay aprendizaje. Entonces cuando yo aprendo en conciencia y en el presente, digo, pasando por una situación, esto no me está gustando, no encapsulo la emoción, porque también es muy peligroso cuando las personas no quieren mostrar la emoción, ¿no? Si te da rabia hay que expandirla, pero hay que trabajarla de una forma diferente que no te agreda al otro. La palabra está conectada con la mente y la palabra tiene mucho poder. Y las palabras no se las lleva el viento, causan un efecto tanto en ti, que lo dices, y repercuten en el otro y vuelven y rebotan a ti, a tus células. Entonces, lo que yo hago, ¿sí? Hoy, lo recibo después y triplicado. Entonces, mira cómo todo es causa y efecto, que es a la ley de la compensación. Entonces, tú tienes que entender que todo está conectado. Por eso es importante cuidar lo que yo siembro. Te hago esta pregunta. Si yo te digo a ti, todo lo que tú recibas hoy es lo que tú has sembrado, ¿te da susto o te da alegría? Entonces la mayoría de la gente le da susto, porque uno dice, Dios mío. Y uno sabe, claro, porque uno sabe. A mí me pasaba mucho cuando voy a algún tipo de ceremonia o lo que sea, de que yo iba con un susto, yo, jue madre, porque yo sé. Pero una vez uno empieza a conectarse con la espiritualidad, cuida tanto el no hacer, porque uno sabe, uno es como, bueno, tráguese la rabiecita, vaya y escríbala o no sé qué, pero no vaya a soltarla. Exacto, exacto. Eso es lo que yo siempre le digo a la gente, no bloquee la emoción. O sea, usted tiene que llevarla del cerebro emocional al ejecutivo. O escríbala, o váyase para el baño, diga, Dios mío, ilumínala, o haga lo que quiera, pero usted solo allá, que eso no se expanda, porque somos de energía, y eso se expande, y finalmente eso se te rebota a ti mismo. Y aparte de todo, todos estamos en un proceso. Exacto. La cuestión de que, bueno, nosotros en este momento,
con nuestra espiritualidad o con nuestro trabajo interno, no es que seamos perfectas. Exacto, exacto. Sabemos cómo estamos, pero tú no sabes el otro al que tú le mentaste la madre cómo está mentalmente, y lo que uno diga puede tener un impacto que lleva a catástrofes si uno no sabe. Entonces, y también cómo lo decimos, las formas, a veces somos muy punitivos en las formas y de pronto la persona que lo está diciendo dice, pero yo no lo dije con esa intención, ¿ves? Porque no se conoce, no se está dando cuenta que su falta de espiritualidad está atacando al otro. Entonces tú tienes que trabajar mucho ese tema y vuelvo y te digo, es un tema muy personal. La espiritualidad es algo muy íntimo, es tuyo contigo, y vivir en coherencia. La espiritualidad te enseña a vivir coherente. Eso es lo más, por ejemplo, uno de mis retos es eso, no juzgar y vivir en coherencia, porque siempre están al acecho, ay, ella es coach, ella sí, ¿sí entiendes? Entonces, entonces, claro, yo siempre estoy tratando de estar en esa coherencia, pero también de transmutar mis emociones, porque también siento rabia, también hay momentos donde quiero odiar y me lo permito, es permitirte la emoción, pero que no se te queden, porque cuando se te queda más de 2 semanas, se te puede convertir en un hábito, y ahí es arbitrario, no solo para ti, sino para el resto del entorno. Claro. Por eso uno tiene que cuidar también su mundo interno para que su mundo externo sea diferente. Así que la espiritualidad es eso, Paola, es conectar con un todo. Bueno, yo creo que la información, o sea, no me esperaba tanto. Muchísimas gracias, Vivi, por toda esta información, es muy valiosa. Y pues creo que aquí podemos cerrar nuestra conversación, o bueno, la información. Espero que les haya gustado, pero antes de irnos, Vivi, tú nos has hablado de muchas cosas. ¿Qué herramienta le darías a una persona que está iniciando en su mundo de sanación, o que está tratando de sanar su mente, su espíritu, conectando con su alma? De toda esta conversación y esta información que nos diste, regálale a la audiencia una práctica que pueda hacer a diario. Bueno, yo pensaría que hay muchas herramientas. Lo más importante es encontrar con la que tú vibres, ¿vale? Es importante porque es que el ser humano es diferente, cada ser humano es un mundo diferente. De hecho, eso también es algo que lo quiero decir. Tú eres único e irrepetible en el planeta. No existe otra persona igual a ti, no existe. Parecidos, pero no existe una persona igual a ti. Tú eres un milagro de vida, eres un ser maravilloso, único y listo para programarse positivamente. Entonces, cuando tú tienes eso en cuenta, yo lo que los invito es conocerse. Hay herramientas para conocerse primero, como por ejemplo la esencia. ¿Qué tipo de ciencia soy? ¿Vale? Que la esencia es esa parte innata que tienes en ti, que viene en tu ADN, que cogemos de papá y mamá, esa esencia, ¿vale? Esa es la esencia. Está esa parte intelectual, esos dones, esas habilidades y esos talentos que tú tienes, que se hace a través de una herramienta que se llama las inteligencias múltiples, que te van a permitir a conocer esas habilidades y competencias, son súper poderosas. Y está la personalidad, que es la que tú has construido a través de tus experiencias y se hace a través del eneagrama. Son 3 herramientas que te van a entregar esa que te va a ayudar a hackear, por ejemplo, tu cerebro. Eso es un programa que se llama Mi Primer Salto Cuántico. Yo te digo, sígueme en las redes, ahí en Instagram también hay información de valor para ti. Entra a mi página web, también te vamos a dejar de esta información, y si quieres hacer un trabajo mucho más personalizado y hacer este primer salto cuántico, pues esa sería como la primera parte que yo te diría: conócete para que te comprendas, y de ahí en adelante ya vas a saber cuáles son esos temas que te van a permitir tener herramientas que vibren contigo, porque es que no todo vibra. A mí, por ejemplo, yo cuando hacemos este coach personal, hay gente que vibra con el espejo, por ejemplo, hay gente que yo le pongo la técnica del agua para tú mismo depurar esa parte de cómo te hablas y todo eso. Hay muchas técnicas holísticas, hay muchas técnicas más que holísticas, estratégicas para ver cómo funciona tu cerebro. Entonces yo te las adapto y ellas te van a ayudar a tener ese primer salto cuántico. Entonces la idea es: pasa por ese proceso salto cuántico, que es mi recomendación y es la que más te va a ayudar a crecer. Pero en general,
lo que les quiero decir es, el agua, por ejemplo, cuando la tomes es muy poderosa y el agua nos nutre a todos, ¿no? Porque tenemos un 70% de agua. Entonces, cuando tú tomes agua, también puedes hablarte con el agua. Perdóname, lo siento, te amo, gracias. Y ella entra a las células y está como dándote la energía del día, los que estamos empezando por este proceso. Como me hablo, corregirme, escúchate todo el tiempo para que te corrijas, es muy bonito eso. Y participar de talleres, buscar tu mentor, buscar tu coach, buscar tu guía, acuérdate que uno necesita eso, pero eso sí, cuando ya tú te encuentres, ya tú no necesitas anclarte a esa persona porque ya tienes la información. Entonces tú puedes volar a tu ritmo, ve a tu ritmo, es el otro consejo que te doy. Tenemos varios programas, uno es Criando con Éxito, en la compañía pues trabajo con varios colegas coach que les permite de pronto a ese tipo de personas entregarle a los padres de hoy en día. Tengo un programa que se dicta cada año. Es gratuito, donde se les da información a los padres para este crecimiento integral con tus hijos. Tengo programas allí de amor propio ya, con los audios muy codificado, con programas muy estructurados. Todos los programas que yo hago, todo lo que yo les pongo, lo he practicado en mí primero. Para mí es supremamente importante ser ese motor que se impulsa a trabajar en sí para decirle a la gente, si yo puedo, tú puedes. O sea, estamos diseñados para poder que todos logren lo que se proponen. Entonces, en esa parte me pueden seguir. Tengo Conciencia Integral, ¿vale? Y también mi página web aparece como Conciencia Integral, ahí tenemos varios programas.